Estos hechos que he relatado alrededor del tema muerte de la familia Turbay Cote, de Diego Turbay, que entre otras era el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, en ese entonces, empieza a revelar algo que yo había mencionado en el tema del paramilitarismo, en mis debates anteriores, y es lo que la Fundación Ideas para la Paz llama el triunvirato operativo de la muerte. Es un esquema sencillo pero complejo en la realidad colombiana. Es un triángulo que tiene a un mafioso, a un político y a un brazo armado, llámese FARC o paramilitares, como arquetipo operativo de una serie de asesinatos en Colombia. Violaciones de derechos humanos, intentos de control territorial por el crimen. Si la tesis sobre la disidencia liberal de doña Inés Cote o la tesis de algunos guerrilleros sobre la presencia de conservadores en el asesinato de esta familia o la tesis de que no necesitaron presión y simplemente los asesinaron por su propia decisión autónoma es cierta, cosa que la justicia es la que tiene que decidir, no yo, no voy a dar ninguna calificación sobre ninguna de estas pruebas, la presento para indicar la complejidad del hecho. Lo cierto es que este triunvirato operativo de la muerte se está presentando en el Caquetá. Es decir, que las FARC no actúan solas en el Caquetá, sino que hay una correlación en la lógica de sus actividades alrededor de articulaciones con mafiosos y políticos de la región. Y esta experiencia concreta del Caquetá, pues lo vemos reflejado en las cifras del último año a nivel nacional. Este listado que ahí aparece en sus pantallas me lo suministró la Fiscalía General de la Nación. Yo le pregunté, ¿cuántos muertos civiles ha asesinado las FARC? En el último periodo, colocamos un periodo del año 2000 al 2007. La Fiscalía contestó con los nombres propios, que allí están, pasando en este momento por la pantalla, contestó un total de 517 asesinatos. En 7 años, el primer interrogante que yo me hice fue alrededor del tema de la política de seguridad democrática, que no ciudadana, con lo cual estoy de acuerdo en lo que ustedes dijeron, pero hay unas diferenciaciones profundas, la doctora Marta Lucía Ramírez. Yo me pregunté si la Procuraduría en su último informe ha dicho que en falsos positivos, es decir, en ciudadanos indefensos asesinados por las fuerzas militares de Colombia en algunas de sus unidades, principalmente en Antioquia, para ser presentados como guerrilleros dados de baja con el objetivo de que les asciendan en los escalafones militares, tema que es un debate que tenemos pendiente con el doctor Juan Manuel Santos. Según la Procuraduría ha habido 490 asesinatos en 3 años, pues comparado con esto de la FARC prácticamente uno podría llegar a la conclusión de que el remedio está matando más gente que la enfermedad. Sin embargo, no es así. Lo que ocurre es que la Fiscalía no sabe en dónde está parada. No, olvidamos invitar al fiscal. No tiene instrumentos de investigación ni con los paras, ni con las FARC. Es más, el hecho de que no se haya llamado a Edgar Calderón a declarar, el representante a la Cámara que dijo, según el testigo, Aguirre Ballesteros, que mataran a la señora Inés Turbay en la reunión con las FARC, indica que la Fiscalía tiene problemas de investigación por las mismas razones en el caso de las FARC que en el caso paramilitar. Simplemente está filtrada por la política. Simplemente ha sido entregada clientelísticamente y en esa entrega clientelista a sectores políticos, ciertos sectores políticos ligados a este tipo de agrupaciones frenan las investigaciones. Estos 517 no son la cifra de muertos de las FARC entre el año 2000 y el 2007.
Por una simple razón, cotejamos la información con la Organización Nacional Indígena de Colombia y le preguntamos a la UNIC cuántos indígenas ha matado las FARC entre el año 2000 y 2007, la misma pregunta. Y el resultado en su carta que me envían, firmada por sus autoridades, que ustedes ven en la televisión, es este. Las FARC han matado 436 personas indígenas entre el año 2000 y el 2007. Si las FARC, según la UNIC, ha matado 436, ¿cómo es que la Fiscalía tiene una cifra general, incluidos los indígenas, de tan solo 517? Pero no solamente eso. Si las FARC ha matado 436 indígenas entre el año 2000 y el 2007, entre otras sobre la supuesta tesis que los resguardos indígenas son una institución premoderna y arcaica que no puede ser sostenida ante las demandas de tierra del campesinado, pues lo que tenemos aquí es que la FARC ha cometido un verdadero genocidio sobre los pueblos indígenas en Colombia. Y un genocidio, como ustedes ya saben, es uno de los delitos que se pueden denominar dentro de los crímenes contra la humanidad. 436 indígenas sistemáticamente asesinados durante 7 años por una organización armada con mando. Es un crimen contra la humanidad, es un genocidio contra un pueblo racial, los indígenas en Colombia. Seguimos averiguando datos, los secuestros. Es el más conocido por la opinión pública colombiana porque el Estado es el único dato que presenta. Al Estado se le olvida presentar los datos de los indígenas. Se le olvida presentar los datos que enseguida presentaré, solo presentan de los secuestros, pero en el de los secuestros tenemos que la FARC ha realizado para el periodo 96-2007 6.791 secuestros correspondientes a casi el 30% según la Fundación País Libre. Otro hecho violatorio de derechos humanos de enorme envergadura, el desplazamiento. En la pantalla ustedes pueden observar el mapa de desplazamiento, entre otras cosas los colores, que unos corresponden al año 2005, otros al 2006 y otros al 2007, los azulitos son del 2007, empiezan a mostrar una zona de desplazamiento de las FARC, producida por las FARC contra la población civil, en expansión sobre zonas paramilitares. Y según CODES, que suministra esta información, entre el año 2005 y el año 2007, las FARC son responsables de 63.051 desplazados, que a su vez, comparado con la estadística indígena de la misma UNIC, nos presenta un dato igualmente preocupante. Para los indígenas entre el año 2000 y 2007 han habido 44.072 desplazados indígenas por parte de las FARC. Para el mismo periodo, la cifra es de cerca de 23.000, es decir, que la mayor parte de la población que desplaza a las FARC en general en Colombia en los últimos años, se trata de población indígena.